Amados hermanos, es una bendición y un privilegio poderles saludar por este medio y darles la bienvenida a lo que será el programa de discipulado general de nuestra iglesia. Seguramente en estos días, en lo que ha transcurrido de esta semana o próximamente, ya muy pronto, usted recibirá una invitación muy atenta para que se integre a uno de los programas de discipulado que nuestra iglesia ha emprendido y que hoy, con la bendición de Dios, comenzamos. El próximo jueves inicia el discipulado de las mujeres. Una semana más adelante iniciará el discipulado para los matrimonios y en las próximas semanas arranca nuestro discipulado para dar atención a nuestros jóvenes. Y seguramente usted se preguntará, ¿y por qué de repente tantas actividades, tantos discipulados? ¿Que no basta solamente con venir los domingos a adorar y compartir juntos la adoración a nuestro Dios? ¿Y que no habíamos dicho que íbamos a reducir las actividades para darle prioridad a amar al Señor de la obra y no nada más la obra del Señor? Y seguramente también se preguntará, ¿por qué debo yo inscribirme a un discipulado? ¿Cuál es la urgencia o cuál es la necesidad? Son preguntas muy legítimas que seguramente algunos de nosotros nos hemos hecho y que a través de la iluminación de nuestro Espíritu Santo y de la palabra de Dios trataremos de dar respuesta en este pequeño estudio. El día de hoy no es propiamente todavía la primera clase del discipulado, sino solamente la presentación, una introducción, y precisamente eso es lo que quiero compartir con usted. ¿Por qué tener un discipulado? Existen muchas razones que pudiéramos argumentar con base en la palabra de Dios, pero hoy solamente me voy a concentrar en 3 razones principales. La número 1, ser y hacer discípulos es la fórmula que Jesús estableció para la vida de la iglesia. La Biblia dice que desde la creación misma Dios ha querido establecer una estrecha relación con el hombre. Y por eso ha diseñado un plan perfecto para llevar a los redimidos al reino de los cielos. Y esto es a través de la sangre redentora de Cristo Jesús. La encargada de dar estas buenas nuevas de salvación al mundo es la iglesia. Claro, bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, este plan perfecto se llevó a cabo a través del nacimiento, vida, ministerio, muerte, sacrificio en la cruz, resurrección y ascensión de Jesucristo. Durante los 3 años y medio que Jesús tuvo su ministerio en esta tierra, Él se encargó de dar a conocer a través de su propia vida a sus discípulos cuál era la forma en que Dios quería que nosotros viviéramos. Este tiempo que Él pasó en la tierra, Él se expuso a sí mismo como el modelo de aprendizaje, viviendo una vida santa, una vida sin pecado. Él se ofreció como el objeto del conocimiento, como dirían los maestros, ¿verdad? Fue la comunión, la cercanía, la relación estrecha que hubo entre Jesús y sus seguidores la que estableció este vínculo. Imítenme. Él, a través de sus obras, de sus milagros, de sus palabras, de su misericordia y el amor que mostraba a las personas, Él se ponía como el ejemplo a seguir. Pero llegó el momento en que Jesús, sabiendo que su hora de su muerte había llegado, de su sacrificio redentor, Él tuvo que presentar más concretamente cuál era el plan de Dios para el establecimiento de su iglesia. Llegó el momento en que Él, en las últimas semanas de su ministerio terrenal, intensificó su enseñanza y reveló la manera en que el evangelio tendría que ser predicado. Allí en Mateo 16, capítulo 18, versículo 18, le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Cristo declara a Pedro que sobre la roca de su sacrificio redentor edificaría su iglesia, Él está declarando que la iglesia que Él fundaría tendría que estar cimentada en Jesucristo y sus enseñanzas para poder funcionar. Ningún otro modelo creado o por crear que el hombre hubiera diseñado tendría la bendición de ser receptor de la promesa del Espíritu Santo. Recuerden que Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, como diciéndoles, ni se les ocurra hacer las cosas a su manera. Cuando llegue el Espíritu Santo, ahí serán dotados del poder necesario para esta comisión que les estaba dejando. Y precisamente es ahí donde
nosotros tenemos que tomar como versículo clave y central de todo este programa de discipulado lo que Jesús estableció en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que es conocido como la Gran Comisión. Él les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. No les dijo, id y hagan prosélitos, id y hagan alumnos, miembros, feligreses, no, la palabra es discípulos. Ese es el propósito y esa es la finalidad de el pueblo de Dios que se quedó a cargo de continuar la obra que Jesucristo comenzó. Entonces, con base en esta ordenanza, es que la iglesia debe funcionar. La manera de trabajar para una iglesia que se precie de ser seguidora de Cristo es a través de hacer discípulos. Para esto, pues tenemos primero que aprender a hacerlo nosotros para poder hacer discípulos a los demás. Y con esta gran comisión, que para muchos se ha vuelto omisión, le quitan la letra C y en lugar de hacerla, la omiten. No queremos desde el principio, desde los primeros meses de existencia de esta amada congregación, que se pierda ese rumbo, que ese sea nuestro propósito, que el discipulado sea un estilo de vida para esta iglesia. Segunda razón, porque es la voluntad de Dios que crezcamos en conocimiento y en semejanza a Cristo. Y esto solamente se logra pasando tiempo con Él. Mire, en 1989, el actor inglés Daniel Day-Lewis se enfrentó a uno de los retos más difíciles de su carrera. Él tuvo que encarnar al escritor irlandés Christy Brown, su vida, en una película. Este escritor inglés, Christy Brown, vivió todos sus 49 años víctima de una parálisis cerebral, que solo le permitía mover su pie izquierdo. Como preparación al rodaje de esta película, el actor, Daniel Day-Lewis, se recluyó voluntariamente en una clínica especializada en la atención de este tipo de pacientes y convivía prácticamente todo el día y a veces hasta en las noches con los enfermos. Aprendió a vivir como ellos, adoptó todos sus hábitos, las necesidades, aún él teniendo todas sus facultades, él se sacrificaba a sí mismo y aprendió a vivir como uno de ellos. Durante meses estuvo internado en esa clínica voluntariamente sin necesidad para aprender de los enfermos sus posturas, sus maneras de subsistir, de comunicarse, y al término de este periodo enfrentó ahora sí el rodaje de la película. Ya cuando estaba filmando las escenas, llama la atención que este actor nunca se levantaba de la silla de ruedas. Incluso cuando el director decía corte y no estaban frente a la cámara, él nunca perdía la postura. Permanecía así, sentado, encorvado, con la mueca en su cara, y esto era con el objeto de que no se saliera del personaje. Duró tanto tiempo apropiándose de ese papel, conviviendo con estas personas, que prácticamente lo adoptó como un estilo de vida propio. Fue tal su manera de adueñarse del personaje que al final de la filmación cuentan que terminó con 2 costillas lesionadas y con severas lesiones musculares en la cara y en el cuerpo. Lo mismo sucede cuando pasamos tiempo con las personas, con alguien, con nuestra familia, y cuando entendemos que el propósito de Dios para nuestras vidas es que nos parezcamos más y más a su Hijo Cristo, entendemos por qué es necesario ser su discípulo, pasar tiempo con Él. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, que nosotros ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegáramos a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor. Es decir, el propósito de Dios es que nosotros seamos cada día más semejantes a Cristo. Y esto no se va a lograr a menos de que pasemos tiempo con Él, que seamos sus seguidores. Es necesario para todo seguidor de Él, de Cristo,
que pasemos cada vez más tiempo en su compañía. Solo así podremos reflejarle a Él y no reflejarnos a nosotros. Cuando sus rasgos de Cristo se impregnen a mi manera de vivir y dejemos de vivir como nosotros mismos para que sea Cristo el que viva a través de nosotros. Como dice Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En ese momento llegará en que las enseñanzas, las palabras, la actitud, incluso la manera de mirar que Cristo tendría, comiencen a formar parte de nuestra identidad. Dicen muy sabiamente que nos volvemos como aquellos a quien admiramos. ¿Ha visto usted a todas estas personas que admiran a los personajes de ficción o a los de aventura o a sus estrellas favoritas? Se vuelven prácticamente una copia de ellos. Así debemos ser, nosotros volvernos copias idénticas a Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cuál era el examen de admisión que le ponía a sus discípulos? Una simple palabra. Él les decía, sígueme. La sencilla obediencia a esta orden era el parteaguas y dividía a quienes merecían ser sus discípulos de quienes no lo valoraban. Cuando Jesús le invitó, por ejemplo, a Pedro, a Juan, o en este caso a Leví, él le dijo, sígueme. Algunos aceptaron el reto, dejándolo todo, lo seguían, otros no. ¿Recuerda usted al joven rico? Él amó más las riquezas y dio vuelta atrás. Entonces, no todos pasan esta prueba. Esto es el parteaguas que Jesús pone para que nosotros definamos si vamos o no vamos a ser sus discípulos. Ser discípulo de Jesús es el primer paso para hacer discípulos. Los apóstoles recibieron esta orden en Mateo 28, id y hacer discípulos porque ellos ya eran discípulos. En ese sentido, yo les pregunto a ustedes, necesitamos conocer si ya somos discípulos para poder empezar como iglesia a hacer discípulos. Usted tiene esa necesidad de ser un discípulo de Jesús. Esa es la manera en que Dios capacita a su pueblo para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Tercera y última razón, porque es para nuestra propia bendición. Mire, mi hermano, nunca nadie en la historia, ni antes, ni ahora, ni futura, nadie estará más interesado en usted, ni le amará con tanta pasión como lo hizo Jesús. Su interés porque usted y yo encontremos paz y bendición en todos nuestros caminos es auténtico, es verdadero, y le costó hasta la última gota de su sangre. Y créamelo, el más interesado en que usted esté en paz es Él. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que mostrar ese interés porque Jesús haga su perfecta obra en nosotros. El principal beneficiado va a ser usted. En el momento en que usted se parezca más y más a Cristo, a su Señor, notará que sus relaciones familiares mejorarán, sus relaciones interpersonales serán más tersas, más llevaderas, su carácter mejorará, aunque usted no lo crea, su manera de hablar, de pensar, de actuar, pasarán por el filtro del carácter de Jesús como su nuevo estándar de vida. Usted notará que sin importar las circunstancias externas, podrá experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Jesucristo prometió a los que le aman. Los problemas de la vida vendrán, por supuesto que sí, pero solo serán un vehículo más, un medio más para que usted se acerque todavía más a su Señor, a su Salvador. No tendrá usted un mayor interés que pasar el tiempo con su Señor y su Maestro. Estas son promesas fieles que solo esperan su decisión para ponerse en práctica. Yo le invito a que haga la prueba, a que lo experimente. Ahora sí que tenemos garantía de satisfacción total que nos da la palabra de Dios. Si usted no nota cambios en su vida en la medida en que usted se discipula y en que usted pasa tiempo con su Señor, usted puede, con toda libertad, decidir que no lo hará más. Experimente ese gozo que solamente los discípulos de Jesús sentían en aquella ocasión cuando Él alimentó a 5,000. Los 5,000 se fueron con la barriga llena, pero con el corazón vacío. Los 12 que se quedaron a recoger las sobras, las cestas, con los pedazos, experimentaron más cercanía con Jesús. Después de que se acabó el milagro, ellos recibieron más que la barriga llena, su corazón saciado. Experimente ese gozo de ser de los 12 que recogen los pedazos.
Yo le invito a que viva el privilegio de ser un discípulo y que se dé la oportunidad de recibir estas bendiciones. Me voy a permitir a continuación hacer una breve presentación de lo que será el programa de discipulado que esta iglesia ha emprendido a partir del día de hoy. No perdiendo de vista que nuestro estándar de funcionamiento es la gran comisión, ir y hacer discípulos. Teniendo en mente esto y en nuestro corazón ese firme deseo de que Jesús quiere que nos parezcamos a Él, la iglesia ha propuesto, su liderazgo, sus pastores, el estudio del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, del hermano Miguel Núñez. Él es pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, autor de numerosos libros y ha sido una verdadera bendición para los creyentes de habla hispana en nuestros tiempos. Este libro lo estaremos llevando como un manual de estudio a lo largo de todo este año 2022 y lo vamos a manejar a través de algunos bloques. El bloque 1, la iglesia y su función en un mundo caído. Ahí están ustedes viendo cuáles son los temas que incluirá. Lo estaremos viendo en los meses de marzo, abril y la mitad de mayo. A partir del mayo vemos el bloque 2, la iglesia de nuestros días, el cual se extenderá hasta el mes de agosto. En agosto comenzamos con el bloque 3, cómo sanar a la iglesia de hoy. Y este se extenderá hasta el mes de octubre, cuando comenzaremos con el bloque 4 y último, la iglesia y su liderazgo, con los temas que usted puede apreciar allí en su imagen. Y se extenderá hasta la primera semana de diciembre, cuando concluiremos con el tema la necesidad de reformar la iglesia de nuestros días. Este es obviamente solamente un proyecto, el cual está en las manos de Dios. Él definirá tanto la modalidad como las condiciones en las que se estará llevando. Por lo pronto, ustedes saben, carecemos de un local propio, no tenemos oportunidad de hacer reuniones más largas, más que lo que se puede hacer durante el culto de adoración. Por eso hemos comenzado a través de mensajes en línea, de estos estudios que vamos a estar subiendo semana por semana a través de nuestros canales de difusión electrónicos. Usted lo puede ver a través de YouTube en el momento que usted quiera. Estará disponible a partir de los domingos en la tarde y usted tiene toda la semana para, en el tiempo que usted disponga, en las mañanas, en las tardes, en las noches, el día de la semana que usted quiera, hacer su estudio, tener su Biblia a la mano. Yo le voy a pedir que tenga también un cuaderno de notas y anote sus conclusiones, las maneras en las que el Señor le está hablando. Por favor, tome nota. En su momento se van a retroalimentar esas notas, porque al final de cada bloque vamos a tener una clase presencial, ya sea de manera virtual o de manera personal. Y vamos a tener oportunidad de intercambiar ideas, de hacer preguntas, de aclarar nuestras dudas, por supuesto siempre a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, yo les quiero pedir por último un muy encarecido favor. Nunca piensen que ya es suficiente lo que han orado por sus pastores y en este caso por su maestro. Siempre ténganos en constante oración. Ustedes no saben lo difícil y la lucha tremenda que es encarar este compromiso, esta responsabilidad de hablar a la congregación, de ser el portavoz del mensaje de Dios a través de la interpretación de su palabra a la congregación, a la iglesia. Esto, hermanos, requiere de mucho apoyo espiritual. El diablo es muy astuto. Él buscará siempre la manera de hacernos caer, de hacernos fallar, de demostrarnos lo humanos y lo falibles que somos. Sin embargo, es mayor el poder que el Señor nos va a dar. Y yo les pido que nunca dejen de orar por este servidor y por sus pastores. Les amo en el Señor, les saludo con mucho gusto. Así vamos a trabajar de una manera ligera en este discipulado general al cual están invitados todos los miembros de la congregación. Por supuesto que si usted decide integrarse a alguno de los otros discipulados, puede combinarlo. En nuestro caso no va a ser tan difícil, no crean ustedes que les voy a estar pidiendo mucha tarea ni muchos trabajos. Son más que nada experiencias, vivencias que ustedes puedan recibir enseñanza de parte del Señor
a través de lo que ustedes mismos transcurren en su vida. No hay ningún otro requisito más que decidirse, como les decía en el estudio, decidirse a llevar a cabo esta transformación, esta entrega de nuestra vida. Que nuestro viejo hombre, nuestro yo, sea crucificado en esa cruz y empiece Cristo a vivir su vida a través de la nuestra. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención a este primer curso y los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.